Muy bien, ante todo, buenos días. Vamos a continuar con el capítulo de Romanos, Romanos capítulo 9. Eh, esta mañana vamos a pedir al Señor que nos ayude a poder saber qué es lo que quiere decirnos su palabra y a poder entender y comprender todo lo que nos tiene preparado para esta semana. Amado Padre, Señor Todopoderoso, gracias por este tiempo, Padre mío. Gracias por todas sus bendiciones, porque sea hecha tu voluntad, Señor, en toda nuestra vida, en todo, en todo el universo, Señor. Te agradecemos, Padre Santo, por este tiempo de poder compartir con otras personas sobre tu gloria, Señor. Te pedimos que en el Espíritu nos ayudes a comprender lo que vamos a leer el día de hoy, que no se diga nada que no esté en tu palabra, Señor, este día. Ayúdame a poder transmitir tu, tu palabra, Señor, sin, sin agregar ni quitar absolutamente nada de ella, Señor. Te doy gracias por esta bendición, por este tiempo. Te pido que todas las personas que están escuchando este audio puedan conocerte, Señor, realmente y glorificarte. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a continuar con Romanos capítulo 9, ¿sí? Y vimos en el capítulo 8 la última vez cómo es que Dios tiene esta omnipresencia, omnipotencia, ¿no? Cómo es que Dios puede de alguna forma tener ser tan poderoso y este es todo poder para hacer todo amor, todo justicia, todo a la vez, ¿no? Y poder de alguna forma, em, de alguna forma poder predestinarnos para lo que Él ha querido que nosotros hagamos al final de- al final en nuestro espíritu, ¿no? Que realmente es glorificar a su Hijo. Y vamos a ver ahorita, eh, la última vez, vamos a leer siempre los dos últimos versículos, nos quedamos en esta parte, viendo cómo en el versículo 38 Pablo acaba esta parte diciendo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y con eso estamos cerrando el capítulo 8, que es una idea tan gloriosa, profunda, ¿no? Que nada nos podría separar del amor de Cristo, así ni siquiera nosotros mismos, ¿sí? Así es que, o nuestras motivaciones, nuestros anhelos, absolutamente nada, ¿no? Entonces, esta parte, ustedes ya les he dicho anteriormente que todo está escrito, no es como que él lo hace por secciones, ¿no? Eso nosotros hemos puesto esos numeritos y estos subtítulos para poder estudiar la Biblia, pero realmente va todo junto. Y miren qué dice a continuación de todo esto que tan profundo que vimos la vez pasada en Romanos 8, ¿no? Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿sí? Eso les está diciendo a esta iglesia en Roma, a la que todavía no había ido ningún apóstol, a la que él se ha enterado que se está formando en Roma con hermanos cristianos que probablemente han venido de cuando fue la Pascua y vieron al Cristo crucificado y probablemente resucitado en la fiesta incluso en la fiesta de las primicias, cuando viene el Espíritu Santo y empiezan a hablar a todas las personas en lenguas, ¿no? Porque
¿cómo podría conocer a alguien el Evangelio si es que no lo ha escuchado, ¿no? Y entonces podemos ver acá cómo es que estas personas fueron utilizadas por el Espíritu Santo para poder hablar sobre el Evangelio, porque lo vimos también anteriormente, el Evangelio es poder, ¿no? Es ese poder que tenemos para poder salvarnos. Y se refiere a todo esto que está pasando que ocurrió con la llegada del Espíritu Santo y que pudieron estas personas compartir en otras lenguas y seguramente se expandió el Evangelio a muchas partes del mundo y todavía no había llegado ahí ningún apóstol, pero ya había una iglesia en Roma. ¿Sí? Y entonces Pablo quiere ir a Roma para ver a esta iglesia, para ver a estos hermanos que están haciendo, quiere un poco aclarar algunas cosas que seguramente a lo largo de los años ha tratado de explicar a todas las partes que han ido y que seguramente Pablo también habrá sido maltratado y lo hemos visto antes, apedreado, azotado y un montón de cosas, encarcelado por decir estas cosas. Y ustedes se van a dar cuenta también a lo largo de sus cartas que siempre es como si él estuviera hablando con un judío que le hace la pregunta, ¿no? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿No? Entonces, ese como judío imaginario que él utiliza en sus cartas cuando escribe es las preguntas de todos los judíos que cuando él va y predica este, estas personas empiezan a tener sus preguntas, ¿no? Sus preguntas valederas, porque de alguna forma ellos han sido instruidos en esta ley y todas estas cosas tienen que ser de alguna manera interpretadas y es Pablo quien les lleva el mensaje del Evangelio, ¿no? Este mensaje que lo vemos acá en el último versículo del capítulo 8, ¿no? En que Dios nunca va a poder separarse de nosotros y que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, ahí va este tema, ¿no? Y por eso es que habla al pueblo judío, porque probablemente estos romanos que están siendo instruidos ahí en Roma, en esta iglesia, probablemente son judíos, ¿sí? Porque ellos tienen como que toda la información, ¿no? de, de, sobre las profecías y sobre todo lo que ha antecedido a la llegada de Cristo, para que ellos puedan conocer quién era el Mesías, ¿sí? Entonces, miren, el capítulo 9 empieza así. Dice, verdad digo en Cristo, y no miento, dice Pablo, porque está escribiendo, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. O sea, después de que ha hablado estas cosas maravillosas de Dios y que ha dicho que Él los ha escogido y que este Dios es todopoderoso y que el amor de Dios nunca va a poder separarse de nosotros y que nada que nos pase nos podría separar de su amor y que vamos, así sean las cosas buenas o malas que nos ocurran, eh, no importa porque al final Dios nos ha escogido, ¿no? Después de decir todo eso, dice, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Y uno se pregunta, ¿por qué, no? Y dice, ¿por qué deseara yo mismo, versículo 3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne? ¿Sí? Entonces, ¿qué está queriendo decir? Porque dice, porque yo mismo me haría injustificado, ¿no? Me separaría del amor de Cristo. Obviamente eso no se puede hacer porque eso no es posible, como ya lo hemos visto antes, pero es algo que él hace como una figura en la que es lo peor que le podría pasar y él daría su vida, incluso su espíritu, ¿no? Porque dice, podría estar separado de Cristo solamente porque mis hermanos judíos crean, ¿no? Porque dice, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne.
¿Quiénes son los parientes según la carne? Los judíos, ¿no? Acá lo explica también, versículo 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aquí está clarísimo. Si alguien en algún momento ha pensado que no, que nunca le han dicho en su iglesia, que nunca le han enseñado eso, que Cristo de repente no es Dios o algo medio raro por ahí que piensen que solamente es un buen hombre, que ha venido a cambiar el mundo revolucionario. O si nunca les han dicho esto, esto es lo primero que nosotros tenemos que saber para poder aceptar que Cristo ha podido morir y pagar esta sentencia de muerte que teníamos por el pecado, ¿no? Y solamente Él podría hacerlo porque Él es Dios. Ningún sacrificio de animal o humano hubiera podido pagar los pecados del mundo. Eso no es posible. Y por eso está muy claro acá cuando Pablo dice, y de los cuales según la carne de los israelitas vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. El cual es Dios sobre todas las cosas. Lo vuelvo a leer. Bendito por los siglos. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto de los israelitas? ¿Quién es Israel? Porque a veces cuando nosotros hemos nacido en un contexto católico donde, o no sé si cómo serán algunas otras religiones cristianas, a veces no nos explican bien, o al menos en la que yo he podido dar los primeros pasos fue en el catolicismo, pero nunca nos explican porque bueno, los países latinoamericanos tendemos mucho al catolicismo, pero nunca nos explican bien quién es quién, ¿no? Está todo como enmarañado en nuestra cabeza y no sabemos de dónde, no sabemos muy bien, sabemos las historias, pero por separado, ¿no? Abraham con Isaac, sí, ¿no? ¿Y quién es Israel? Israel, ¿de dónde salió, ¿no? ¿Qué cosa, ¿no? Entonces, mm, tenemos que hacer esa diferenciación y la vamos a ver en el transcurso de este libro, de este capítulo, pero yo quiero que nos demos cuenta que los israelitas, si hablamos en la carne, es el nombre que Dios le da a Jacob. ¿Ya? Entonces decimos israelitas, viene la palabra Israel, ¿no? Israel es el pueblo judío, ¿sí? Los israelitas. Antes, los hebreos, ¿no? Los hebreos cuando estaban en Egipto, cuando salieron, ya no eran, o sea, salen de Egipto, son hebreos, pero ¿por qué cambia el nombre a Israel? Es porque eh, Dios le da ese nombre a un personaje que se llama Jacob, ¿sí? Bueno, pues ¿y quién es este Jacob? Este Jacob es el nieto de Abraham, ¿sí? ¿Se acuerdan que Abraham, lo vimos antes, tuvo dos hijos, ¿no? El hijo de en la carne, que fue eh, su hijo en la carne, que fue Ismael, ¿no? Con la sierva de Sara, que era Agar, ¿sí? Y su hijo de la promesa que Dios le hizo a Abraham, que fue con Sara, que fue Isaac. Y este hijo Isaac, que es el hijo de la promesa, este hijo Isaac tuvo con Rebeca, su esposa, dos hijos gemelos, ahorita lo vamos a ver, les voy contando un poco la historia para que se puedan ubicar. Dos hijos mellizos, uno se llamaba Esaú y el otro se llamaba Jacob. ¿Sí? Hasta ahí vamos a llegar. Esaú es el primogénito
porque a pesar de que son mellizos y están gestando al mismo tiempo, Rebeca los está gestando al mismo tiempo, Esaú nació primero, ¿sí? Y después nació Jacob, ¿sí? ¿Y qué aconteció en este tiempo? Que Esaú decían que era velludo, grande, fuerte, y, y Jacob era un poco débil, medio así, que no tenía vellos, ¿no? Lampiño, y que era como el hijito mimado de su mamá, ¿no? Un poco así. Y Esaú no era tan obediente con las reglas, no era tan, ah, como decimos, no le importaba mucho tener esta relación de pacto como habían tenido sus padres, ¿no? No había eso. Y yo puedo decir esto realmente, que no le importaba mucho una relación de alguna forma así, porque él le vendió su primogenitura a Jacob. Esaú le vendió su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas, dice, ¿no? Dice, antes de lentejas. O sea, ¿ustedes piensan que para él es importante algo así es como que tú vas a recibir algo muy preciado que se está pasando de generación en generación y ya tú lo intercambias por un plato de lentejas, bueno, algo así, no le importa, vende su primogenitura y eso es algo muy fuerte, porque ¿qué significa ser primogénito en un contexto judío? Primero es el que recibe el doble de la herencia, pero ¿por qué? Porque al recibir el doble tiene una mayor responsabilidad, ¿sí? Entonces, eh, si tú te pones a pensar en que tú vas a tener más responsabilidad, por eso porque uno dirá, pues, ay, sí, el primogénito recibe el doble, pues no, qué mal. No, el primogénito recibe el doble y eso está en sus leyes, porque es el que tiene mayor responsabilidad, porque el mayor es el que va a cuidar de la madre, si es que en algún momento el padre fallece, y de los hermanos más pequeños. Es como que eres la siguiente cabeza de esa familia, ¿sí? Entonces, es una gran responsabilidad. Y si tú no te interesa de alguna forma caminar con estas leyes que se han ido dando de tus antepasados, de alguna forma, ¿no? Con Dios, entonces lo cambias por un plato de lentejas con tu hermano para que él reciba la primogenitura, te das cuenta que no es algo que a él le importara mucho, ¿sí? Entonces, eh, y eso lo estoy explicando porque después vamos a ver una historia acá que vamos a tener que analizar. Y bueno, pues este Jacob que compró la primogenitura de Esaú, eh, tampoco es que era un santo, ¿ah? Si ustedes pueden leer la historia, imagínense, cambió cuando su padre Isaac quiso bendecir a Esaú porque era su primogénito, porque ya iba a morir Isaac, eh, Jacob lo reemplazó, ¿sí? Lo reemplazó, se vistió como Esaú, bueno, pues Isaac estaba ciego, entonces no lo podía ver bien, se vistió, se puso vello de borrego, entonces hizo como que fuera Esaú. Y Isaac, cuando hizo su bendición, no sabía que era Jacob al que estaba bendiciendo, ¿sí? Y Esaú tampoco le dijo a su papá que había vendido su primogénito por un plato de lentejas. Entonces los dos eran mentirosos, los dos habían hecho cosas muy terribles durante todo, si alguna vez pueden leer esta parte de esta historia, de repente puedo pasarles un videíto, pero si ustedes pueden ver, van del mismo, del mismo nivel de maldad, ¿sí? Entonces, y con esto vamos a ver ahorita esta parte. A lo que quería llegar es que este Jacob, que se convierte en Israel, y ustedes ya van a verlo después, Israel tiene 12 hijos, ¿sí? Que son las 12 tribus de Israel, de donde nacen los judíos, porque una de esas tribus de Israel es la tribu de Judá.
y Judá es como que los que siguieron preservando estas leyes y de ahí nacen los judíos, ¿sí? De por eso se llama así. Entonces, bueno, el punto es que él dice que sus parientes, ¿no? Dice, versículo 4, vamos a ver, que son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales son según la carne y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. O sea, ¿qué quiere decir? Que estas personas que han recibido esto de Dios es un privilegio, no porque ellos sean buenitos y que Dios les ha visto que son justos, buenos, no, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, lo vimos, ¿no es cierto? Sino que los escogió por su beneplácito, por su benevolencia, porque Él así lo quiso, ¿sí? Él los escogió, ¿no? Para hacer con ellos el pacto. Los escogió mm, como testigos, por así decirlo. Los escogió para dar a conocer estas leyes de Dios. Los escogió para revelarse al mundo, llamados a guardar su palabra, ¿no? Y es por eso que a ellos es a los que se les llama los sacerdotes, ¿no? De prácticamente la palabra de Dios, porque a ellos se les dio y ellos lo que tenían que hacer era darla, ¿no? Y es por eso que también están de esta descendencia, vienen los profetas, vienen los patriarcas, ¿no? Eh, y es un privilegio que de esta nación, de este pueblo, ¿no? De sus hermanos israelitas como carnales, vino también Jesús, el Cristo, ¿sí? Entonces, Dios los escogió para que Dios mismo pueda revelarse al mundo, ¿sí? Entonces, eh, vamos a seguir y dice, no que la palabra de Dios, versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Miren lo que está diciendo, ¿ah? No todos son israelitas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un Israel que no es carnal, que es un Israel en el espíritu, ¿sí? ¿Y quién es ese Israel espiritual? Son los creyentes. ¿En quién? En Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Entonces, y ahí entramos nosotros, ¿no? Así como que por ahí entramos nosotros y es así que se cumple la promesa de Dios con Abraham, de que a través de él serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿sí? Y dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. O sea, y es verdad, no todos los judíos, ni siquiera todos los judíos creen en Dios ahora, ¿no? No sé si antes tampoco, no todos, ¿sí? Sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, ¿quién era Isaac? Ya saben que es el hijo de Abraham, lo que acabamos de hacer en recuerdo hace un rato. En Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Sí? La promesa fue esa. Por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y de ese hijo haré una gran nación. Pero ya Abraham recibió la promesa de que iba a tener un hijo y él en sus manos tomó
tomó la acción de decir, puedo hacerlo yo. Yo puedo hacerlo con Agar. Voy a hacerle caso a Sara, que me ha dado su esclava, para ayudar a Dios que cumpla su promesa. Dios no te necesita para cumplir sus promesas. No necesita a nadie para cumplir sus promesas. Y él tomó a Agar y entonces tuvo un hijo según la carne, que era Ismael. Ismael no es Israel, por si acaso. Ismael es otro hijo, el primer hijo de Abraham, que de ahí desciende viene lo que se llama el Islam, Ismael, ¿no? Ya bueno, pero ese es otro cuento. Ahorita, por este tiempo, vendré y Sara tendrá un hijo, ¿sí? Dice versículo 10. Y no solo esto, sino también, dice, cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. Miren, ¿quién es Isaac, nuestro padre? Es el hijo de Abraham. ¿Y quién es Rebeca? Porque acá está Rebeca, y ya lo vi, por eso les contaba esta historia de que Isaac se casó con Rebeca y Rebeca tenía tuvo un embarazo de mellizos, ¿no? Y esos dos mellizos, uno se llamaba Esaú y el otro se llamaba Jacob. Y a Jacob Dios le cambió el nombre y después le llamó Israel, ¿sí? Entonces dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, a Rebeca se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Y acá lo que está explicando Pablo es que ellos eran unos bebés cuando a Rebeca se le dijo que el mayor servirá al menor. ¿Quién fue el mayor? Esaú. ¿Quién era el menor? Jacob. De alguna forma, el mayor iba a servir al menor, porque escrito está, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Pero ¿alguno fue mejor que el otro? No, porque los dos hicieron cosas malas. Ninguno tuvo nada que ver en la elección de Dios, ¿sí? Y eso es importante porque a veces nosotros intentamos entender esto y es un poco difícil porque dices, bueno, pues acá si son unos bebés, ¿por qué uno va a tener la culpa y el otro no? En nuestra mente humana, ¿no? Y acá también nace, en todo esto que estaba explicando Pablo, una teoría en la iglesia que es la teoría de la suplantación, ¿no? De que eso esta postura teológica donde se dice que la nación de Israel es suplantada, o sea, ya no existe nación de Israel como pueblo, como ese Israel carnal, que es suplantada por una iglesia espiritual, un Israel espiritual, ¿sí? Que son cosas muy teológicas, que la verdad es que el Evangelio, el hecho de que Cristo haya venido y nos haya salvado de los pecados, y el hecho de que sea a través de su sangre y que nosotros podamos ir y decirle esto al mundo es lo importante. Y, y en este sentido, Pablo quiere de alguna forma, pienso yo en esta parte de la escritura, hacernos entender, más que si hay un Israel espiritual o no, porque sí es verdad.
que hay un Israel espiritual, lo va a decir después, porque de alguna forma el Israel espiritual, sí somos sí somos nosotros los cristianos los que creemos, ¿no? En Cristo, sí es verdad, pero eso no quiere decir que los israelitas, los judíos que creen en Cristo y que han seguido todo este tiempo hasta donde están, no vayan a recibir las promesas que se les ha dado, no como una nación, ¿no? No como una nación, sino como, como ese remanente que ha creído en Jesucristo, ¿sí? Y es ese pueblo eh, que de alguna forma también nosotros somos, de la que nosotros somos parte, pero también tiene sus promesas, ¿sí? Y lo que yo pienso que Pablo está queriendo desglosar aquí en esto es que Dios cumple sus promesas, Él siempre cumple sus promesas. Eh, y bueno, pues yo sé que a Israel se le prometió esto de la revelación y que por su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra, ¿no? Que a través de ellos nació Cristo Jesús, nuestro Salvador, y es verdad, todas sus promesas se cumplieron y seguramente cumplirá todas las demás promesas que les, les tiene preparados a este Israel carnal como el pueblo de Dios que está con él hasta ahora, ¿no? Que aceptó toda la palabra de Dios, quien creyó en Jesucristo, y estas sus ovejas del Israel carnal que verdaderamente creyeron en Cristo para salvación. Pero yo no pienso que sea un Israel como lo que algunas iglesias quieren pretender decir, como que es un Israel como nación o racialmente hablando, es el pueblo de Dios, ¿no? Yo pienso que no se refiere a eso, es un tema controversial, pero pienso que, y ahora lo vamos a ir viendo, está más basado en esto que yo les digo, ¿no? Eh, existe como les decía antes, una gran parte de judíos de esta nación judía que no es creyente, ni siquiera en Jehová, ¿sí? Entonces, por eso les digo que probablemente se está refiriendo a este remanente, ¿no? Y, y que este pueblo judío, al que le dio todas esas promesas, los patriarcas, o sea, yo me imagino a Pablo pensando, hemos pasado tanto para poder, eh, para poder recibir esto, este regalo del Mesías, el Salvador. Hemos esperado tanto tiempo para verlo y de pronto es rechazado por el pueblo. ¿Por qué? ¿No? Eso estaba escrito ya, él dice acá, ¿no? Predestinado por Dios. Y Pablo es claro en este sentido, ¿sí? Porque ellos esperaban un Mesías político. Lo vimos en todo Mateo que hemos hecho antes, ¿no? Mateo escribe sobre eso. Esperaban un Mesías político que los sacara de la opresión romana. Ellos querían ser autosuficientes en el sentido de centrarse más en las leyes que debían cumplir para salvarse que en la verdadera motivación por la cual ellos cumplen esa ley de Dios y que es realmente amarlo y glorificarlo, ¿sí? Entonces, él habla, yo creo, en este sentido de este Israel que lo rechazó a Jesús y está triste en su corazón por eso, ¿no? Y, y de alguna forma él trata de explicar que ninguna obra que haga el hombre va a poder eh, tener algo que ver con la elección de Dios. Y aquí va nuestro judío, nuestro judío imaginario de Pablo, siempre haciendo las preguntas incómodas. En el versículo 14 dice, ¿qué pues diremos?
que hay injusticia en Dios, ¿no? ¿Qué pues diremos? Que hay injusticia en Dios, porque es lógico, tú vas a decir, si eran unos bebés, no tenían nada que ver, no han hecho obras buenas, malas, nada, es injusto, ¿no? Es algo, es una cosa que resuena en tu cabeza. Injusticia, injusticia, es injusto, ¿no? Que hay injusticia en Dios, dice, y Pablo se responde, en ninguna manera. No. ¿Por qué? Porque Dios es soberanamente justo, todo justicia y tu justicia es perfecta, ¿no? Dice el versículo 15, pues a Moisés dice, porque a Moisés le dijo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, o sea, ni siquiera de que yo quiera, ¿no? Conocerlo, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, Él nos ha escogido. Y es un pensamiento tan increíble que tú no puedes ni siquiera tener fe por ti mismo, porque Dios te tiene que poner eso en el corazón. No sé cómo funciona eso, porque no lo puedo, realmente no lo puedo comprender, pero no lo podemos poner en tela de juicio, ¿no? Porque es Él quien nos eligió antes de la fundación del mundo. Ya lo vimos todo de Romanos 8 ha estado hablando eso justamente para entrar a este tema, ¿no? Y en muchos otros pasajes lo veremos, pero eso enseña la palabra de Dios y nosotros no tenemos por qué suavizarla, porque a veces nos han enseñado, sí, Dios es amor, y incluso hay gente que dice que no existe el infierno y que nadie, que todos que Dios va a salvar a todos. La Biblia nunca enseña eso, eso no es verdad, ¿sí? La Biblia enseña otra cosa. Y nosotros no tenemos por qué suavizar la palabra de Dios, porque vamos a hacer caer a mucha gente si es que hacemos eso, ¿no? Ah, lo que pasa es que en este tiempo tratamos de que la gente no se ofenda, ¿no? Sentimos de que hacer eso hoy en día eh, 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 es como que necesitamos suavizar la palabra para no parecer intolerantes, ¿no? Pero eso no está bien, porque esa es la palabra de Dios. Y esto, si tú realmente piensas que es la verdad, am, es así, porque Dios es perfecto, ¿no? Entonces, acá decimos que esta, dice el versículo 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, ¿Él cómo podría mostrar esta misericordia, ¿no? Si es que no, si es que no hay esto. O sea, si es que al final, si es que Él quisiera, todos iríamos al infierno y ya está. No tendríamos por qué chistar. Es así. Pero Él no, Él tuvo su misericordia. Es por su misericordia, por su justicia. Porque si Él, como les digo, no hiciera nada, todos mereceríamos el infierno sin excepción, ¿no? Pero Él nos escogió por nada que hayamos hecho o seamos, simplemente por el puro afecto de su voluntad, santa, perfecta y justa. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros frente a esto? ¿No? Dice, sino de Dios que tiene misericordia, porque la escritura dice a Faraón, ¿se acuerdan de la historia de Moisés cuando van las plagas, ¿no? Y las 10 plagas y al final muere el hijo de Faraón y los deja ir, dice, para esto mismo te he levantado, para mostrar a ti mi poder, a Faraón, ¿no? Porque le mostró su poder, le mostró su poder, él pudo ver las plagas que había traído Moisés para que liberara a su pueblo, y él no lo hizo hasta que tuvo que matar a su hijo, porque así somos de necios los humanos, ¿sí? Y para que mi nombre, dice, sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia,
y al que quiere endurecer, endurece. Y estas palabras son muy claves porque ustedes van a darse cuenta si leen la historia de Faraón, dice, y Dios endureció el corazón de Faraón. Pero también hay que ser acuiciosos en esta parte porque dice que Dios endureció el corazón del Faraón. Lo pueden buscar si quieren en Éxodo 14, versículo 4. Pero ya él había dejado ir al pueblo de Israel porque ya había visto las señales. Endureció después su corazón. Entonces, am, yo pienso que no podemos saber realmente cómo es que trabaja esta elección con la voluntad humana. Nunca lo vamos a poder saber en esta tierra, ¿sí? Con este cuerpo, con nuestros pensamientos. Yo creo que cuando tengamos un cuerpo glorificado lo podremos entender mejor. No creo que totalmente, pero no sabemos cómo realmente la voluntad humana trabaja con este concepto de predestinación, ¿no? Y de la elección divina y justa de Dios, pero lo creemos. Entonces, no lo podemos comprender, pero lo creemos, porque Él es perfecto, puro, santo y es todopoderoso, ¿sí? Y hay un versículo que a mí me impactó mucho alguna vez, que es Deuteronomio 29:29, que me hizo realmente decir, déjalo ahí, ¿sí? Y dice, las cosas secretas pertenecen a Dios, déjalo ahí. Pero si está acá y tú crees esto, entonces déjalo ahí. Entonces, así que frente a esto, ¿qué vamos a decir nosotros? Y esa es lo que viene a continuación, dice, versículo 19, pero me dirás, sigue Pablo, pero me dirás, ¿quién le dirá? El judío, este judío, ¿no? Con el que siempre está conversando Pablo, que es como ese judío imaginario que le va haciendo las preguntas incómodas, ¿no? Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? O sea, si Él es todopoderoso, ¿por qué me echa la culpa a mí de que yo no haya sido escogido por Él? Lógico, lógico. Pero miren qué dice acá. Más antes, versículo 20. Oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Ay, eso sí, duele en el orgullo, ¿no? Duele porque tú piensas que de alguna forma vales algo y puedes hacer tus cosas bien y te esfuerzas por ser bueno. Pero acá nada, va así, ¿no? Dice, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Ah, eso es duro, ¿no? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Dios no puede hacer lo que Él quiera. ¿Acaso le estás reclamando al Dios justo todopoderoso por, por qué hace una cosa y no lo que tú crees? No, es algo muy fuerte, ¿sí? Y dice, ¿y qué? Versículo 22. Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Entonces es Dios quien ha elegido, a los cuales, miren el versículo 24, también ha llamado. Esto es, a nosotros,
Y acá viene, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, ¿sí? Los que han visto con nosotros Gálatas pueden ir ahí también. Son 6 capítulos y está Pablo, es la pregunta de Pablo todo el tiempo y por eso se dice que es el apóstol a los gentiles, porque los judíos no podían creer esto, no podían aceptarlo, no podían aceptar que una persona que no haya hecho nada, que no haya cumplido la ley, que no haya recibido las promesas, que no haya tenido patriarcas, que nada puedan salvarse de esta manera, a través de Jesucristo. ¿Qué nos queda, no? Cuando Dios te dice, me vas a decir qué es lo que tengo que hacer, simplemente nosotros, ¿qué te queda frente a eso? Simplemente arrodillarte, doblar la rodilla y humillarte para darle gracias. No nos queda otra forma, opción, ¿no? Darle gracias por amarnos primero, por su elección. ¿No es increíble que el Dios Todopoderoso de este universo me escogió a mí sin haber hecho nada, sin ser nadie, para heredarle a través de su hijo? Es una cosa tan increíble, ¿no? Y yo sé que a quien más le duelen estas palabras es a los que más han intentado hacer cosas buenas, ¿no? Para que sean buenos, para que las personas o Dios mismo reconozca su bondad y de alguna manera, este, puedan ser aceptos en este cielo que la mayoría de personas piensa que si haces más obras buenas que malas, ahí te van a pesar y de alguna forma vas a poder obtener algo más de consideración de Dios. Eso es una mentira grandísima, ¿sí? Ciertamente estas son las personas que más rechazan esa doctrina porque se creen autosuficientes en su voluntad, en sus acciones, en su control de las cosas, en su control de impulsos, ¿no? Porque hay personas que pueden controlar bien sus impulsos, que son más, de alguna forma, más espirituales, ¿no? Que enfrentan los problemas diarios de una forma, no sé, más inteligente, que se pueden ver a los ojos de los hombres o, a lo- o ellos querer verse a los ojos de Dios como más piadosos, ¿no? Pero esos son los más soberbios. Por eso es que Cristo hablaba siempre de esa forma a los fariseos. Serpientes, tumbas blanqueadas, ¿sí? Están muertos por dentro, por fuera son blancos y están muertos porque simulan, porque están simulando, quieren cumplir toda la ley para ser reconocidos como los fariseos. Sin embargo, la verdadera motivación de la ley es para que Dios sea exaltado, para que nosotros es nuestro termómetro. A través de la ley podemos saber qué pecadores somos, cuánto hemos pecado y saber si, que no tenemos otra opción que Jesucristo en la cruz para poder salvarnos, para que Dios pueda ser exaltado, glorificado, para que Él pueda mostrar su poder, su infinita misericordia, su amor, para que Él sea glorificado, no para que el hombre sea exaltado, ¿no? Entonces es ahí donde ataca nuestra soberbia, ¿no? Nosotros somos los nadie, ¿sí? Y por ser los nadie es que Dios nos ama. Y por eso es que dice en las bienaventuranzas, que lo vimos también en algún momento, tienes que ser humilde, manso. Él no quiere un líder político y que tú luches con, arrodíllate. No tienes otra opción, eres un vaso de barro en las manos de un alfarero. El alfarero puede agarrar ese barro y botarlo si no le sirve, pero en su infinita misericordia, ese barro que estaba dañado, Dios ha podido hacer un vaso para honra y otro para deshonra.
ha hecho los vasos, ¿sí? Y es solamente en su infinita voluntad, poder y gloria que ha podido salvarnos. Versículo 25, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Esa es otra historia que la vamos a ver después, pero ya nos alcanza el tiempo, pero si quieren leer la historia de Oseas, Oseas les cuento que era un profeta que se casó con una prostituta, ¿sí? Tuvo hijos para otros hombres, estando casada con Oseas. Y en su vida, la vida de este profeta, Dios nos habla de cómo es su paciencia, su amor hacia la humanidad, hacia esta amada que Él pudo restituir frente a la sociedad. Bueno, pues eso es otra historia, pero se refiere a esa historia, ¿sí? De Oseas y su esposa. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Quiénes son estos? Nosotros, los gentiles, ¿sí? También, versículo 27, Isaías clama tocante a Israel. Dice, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. O sea, seríamos todos unos pecadores. No importa la ley ya en ese momento, ¿sí? Y dice, por eso es que la siguiente parte, el versículo 30 dice, ¿qué pues diremos? ¿Sí? Está hablando con estos judíos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la injusticia que es por fe, ¿ah? ¿No? Hablamos de estos fariseos o estos hombres que quieren alcanzar la justicia por sus obras para ser buenos, llegar al cielo, ¿no? Y él está hablando de esas personas y dice que los gentiles que no iban tras la justicia, o sea, que no han hecho nada, que no han ido a la iglesia, que no han ido a misa, que no han ido a ningún sitio, no han hecho nada, absolutamente nada, solamente han creído con fe, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia que se le había dado a los patriarcas, que hasta ahora hacen todas esas tradiciones, leyes y cosas para poder cumplir y estar, alcanzar, estar con Dios, dice, no la alcanzó. Versículo 32. ¿Por qué? Y la respuesta es, porque iban tras ella no por fe, está clarísimo, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. Entonces, las obras de la ley son una piedra de tropiezo, ¿sí? Parece contraintuitivo, pero no es así. Solamente podemos hacerlo a través de la fe. Y, y he aquí, ya, y acá dice, versículo 33, como está escrito, y van a darse cuenta que Pablo siempre va citando cosas del Antiguo Testamento para refrendar la idea que él está poniendo en este momento. Y dice, está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Sí? ¿Quién es esa piedra de tropiezo, roca de caída? ¿No? Las obras de la ley. Porque la justicia es por la fe, ¿sí? Entonces, eh,
El versículo 33 es un versículo de Isaías, si quieren lo pueden buscar después, Isaías 8:14, ¿sí? Entonces, ya en este tiempo, ya en ese tiempo, mucho antes de que venga Jesús, los profetas en el Antiguo Testamento ya habían predicho, ya habían dicho que Israel, el Israel carnal rechazaría a su Mesías, ¿sí? Entonces no es algo que ya y de pronto los judíos rechazaron, no, ya estaba escrito. Y seguramente Dios lo hizo por algo, así como hace todas las cosas. Seguramente Él sabía que, porque si no, porque si lo hubieran aceptado no hubiera muerto, ¿sí? No lo habrían crucificado, no habría habido expiación de pecados, no tendríamos esto que tenemos ahora para que las demás personas que no están bajo estas leyes judías, nosotros los gentiles hubiéramos podido conocer a Cristo, hubiéramos podido salvarnos. Ni siquiera nadie, ni siquiera ellos. No había forma de cómo cumplir la ley. Por eso es que fue hecha, para que veamos nuestra maldad. Eso es. Entonces, em, es esto, ¿no? Y yo quiero terminar en esto que ya ha durado un buen rato, solamente leyendo la oración de Jesús en Juan 17. No sé si pueden, por favor, ir hasta allá. Juan capítulo 17. Y quiero que escuchen bien esta oración porque algunos dicen, bueno, pues ya Pablo está diciendo esto, pero si Cristo no ha dicho esto, yo nunca nunca he leído, nunca he escuchado que Cristo haya dicho una cosa así, Él ha salvado a todos y no sé qué, ¿no? Quiero que lean cuál es la oración que Jesús ora por sus discípulos antes de que fuera arrestado. Quiero que por favor leamos el capítulo 17 de Juan, que es la oración de Jesús por sus discípulos a Dios, ¿sí? Vamos a verlo rapidito. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. O sea, los, nosotros, ¿quién nos ha dado a quién? Dios, Dios mismo en su misericordia, o para glorificar a Cristo es que hemos sido hechos, creados. Dice, sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Sí? Este es otro versículo donde sabemos que la Trinidad existe y que Cristo estuvo con Dios siempre antes de la fundación del mundo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Escuchen esto. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Entonces, ¿quién nos ha dado a quién? Dios nos ha dado a Cristo. Por eso es que la iglesia es su esposa. ¿Sí? Ahí podemos entenderlo, ¿no? Tuyos eran, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti,
porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Él no está hablando de todos los judíos, está hablando de, de su iglesia, de nosotros, de estas personas que han creído en Cristo. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, porque sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Judas, ¿no? Pero ahora voy a ti. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo les he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por las palabras de ellos. O sea, está hablando de nosotros hace 2000 años. Jesús ha orado por nosotros, ¿sí? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Qué hermoso, ¿no? O sea, qué hermoso que Cristo en su última oración antes de su arresto realmente haya pedido por nosotros, y acá es claro que que nosotros le hemos sido dados a Jesucristo, que Dios nos ha dado a Él, y que eso es eh, lo que va a pasar al final. Vamos a estar con Cristo juntos. Y por eso es que Él es el único camino. No existe otro, porque Él es Dios. Y a través de Él es la única forma de poder llegar a esta salvación y vida eterna. No por obras, para que nadie se gloríe, sino por la pura justicia perfecta de Dios y su beneplácito para glorificarlo. Muy bien, vamos a cerrar en oración. Amado Padre, bendito Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre Santo. Te agradecemos por este regalo hermoso que nos has dado, Señor, por habernos escogido
desde antes, Señor. No sabemos cómo es que estas cosas suceden, Señor, en nuestra mente. Solamente te pedimos que, que nos ayudes a seguirte, Señor. Que así como dice Cristo en su oración, estemos contigo a través de él. Todo esto te pedimos y te agradecemos, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén.